Desde hace décadas han surgido teorías que aseguran que muchas cosas ocurren lejos de la vista del público. Algunas hablan de proyectos secretos, organizaciones misteriosas o tecnología que supuestamente nunca fue revelada. Aunque muchas han sido cuestionadas y otras siguen sin pruebas concluyentes, todas han despertado una enorme curiosidad en millones de personas. Bienvenidos al iceberg, donde se encuentran algunas de las conspiraciones más inquietantes y extrañas del mundo moderno, desde las más conocidas hasta las más difíciles de creer. La conspiración sobre el Área 51 asegura que esta base militar, ubicada en el desierto de Nevada, Estados Unidos, no solo se utiliza para ¿Ustedes probar crean aviones que eso sea secretos, verdad? sino también para estudiar Del Área tecnología 51 y no seres de creo, ¿ah? origen extraterrestre. Aunque el gobierno reconoció oficialmente la existencia de la base recién en 2013, O puede ser que antes ha podido estar ubicado ahí algo extraño, ¿no? Algo donde hagan investigaciones. Y ya creo que como se ha vuelto ya muy popular, quizás se reubicaron, ¿no? Y ahora es sitio turístico. Porque no, aunque también puede ser, ¿ah? Quizás a la luz de todos esté escondido ahí abajo y uno no durante sabe. décadas mantuvo sus actividades completamente en secreto, lo que alimentó todo tipo de teorías. Pero no Una creo. de las más inquietantes afirma que después del supuesto accidente de Roswell, Nuevo México, en 1947, los restos de una nave y varios cuerpos fueron trasladados al Área 51 para ser analizados. Pero también hay versiones aún más extrañas que dicen que en enormes hangares subterráneos se desarrollan proyectos junto a seres extraterrestres, utilizando tecnología muy superior a la humana. Algunos exmilitares y exempleados han afirmado haber visto aeronaves con formas muy extrañas o materiales desconocidos, aunque nunca se han presentado pruebas verificables. La conspiración de los programas espaciales secretos cuenta que, desde hace varias décadas, distintas potencias mundiales desarrollaron misiones espaciales completamente ocultas al público. Según esta teoría, mientras las agencias como la NASA, Roscosmos o la ESA muestran únicamente una parte de sus actividades, existiría otro programa paralelo financiado con presupuestos militares secretos. Los defensores de esta idea aseguran que estos proyectos ya habrían construido enormes estaciones espaciales, bases permanentes en la Luna e incluso instalaciones en Marte. También afirman que cuentan con naves impulsadas por tecnologías desconocidas para la población y que algunos astronautas habrían trabajado durante años fuera de la Tierra sin que sus misiones fueran registradas oficialmente. Parte de esta conspiración. ¿Ustedes creen que haya sido real eso del Apolo 11, del viaje a la Luna? No sé, ¿ah? Yo tengo mis dudas. Surgió a raíz de documentos sobre proyectos militares clasificados y de testimonios de personas que aseguran haber participado en estas operaciones. La teoría de los chemtrails sostiene que las largas estelas blancas que dejan algunos aviones en el cielo no serían simples rastros de condensación, sino sustancias químicas liberadas deliberadamente sobre la población. Esta idea comenzó a difundirse con fuerza a finales de la década de 1990, cuando muchas personas empezaron a notar que algunas estelas permanecían visibles durante horas y se expandían hasta formar grandes nubes. Según la conspiración, estas sustancias tendrían distintos objetivos, como modificar el clima, controlar enfermedades, alterar el comportamiento humano o incluso afectar la fertilidad. Los defensores de esta teoría suelen decir que algunos aviones vuelan siguiendo patrones en forma de cuadrícula, algo que consideran demasiado preciso para ser casualidad. También afirman que después de ciertos sobrevuelos aparecen cambios repentinos en el cielo o en la calidad del aire. Sin embargo, los científicos explican que estas estelas son simplemente contrails, formadas por cristales de hielo creados cuando el vapor de agua de los motores entra en contacto con el aire extremadamente frío de las grandes altitudes. Los reptilianos se trata de una antigua. Eso sí creo que es verdad. Sin embargo, los científicos explican que estas estelas son O sea, creo que sea cuando se funde el oxígeno con el... simplemente contrails, formadas por cristales de hielo creados cuando el vapor de agua de los motores entra en contacto con el aire extremadamente frío Sí, ahí sí creo que de sea las real grandes eso. altitudes.
¿Ves esto de aquí? Pues son las condiciones laborales que puedes tener desde hoy mismo si haces lo que te voy a decir Ya ahora. toca Un pagar salario tu de premio. $3.000 al mes, flexibilidad horaria y la posibilidad de trabajar desde donde te plazca. Los reptilianos se trata de una antigua raza de seres con apariencia de reptiles que habrían llegado a la Tierra hace miles de años y que, desde entonces, controla en secreto a la humanidad. La versión moderna de esta teoría se hizo famosa gracias al escritor británico David Icke, quien comenzó a hablar de ella a principios de la década de 1990. Según sus afirmaciones, muchos líderes políticos, miembros de familias reales, empresarios e incluso celebridades serían en realidad reptiles humanoides capaces de cambiar de forma para parecer personas normales. Los defensores de esta teoría suelen analizar entrevistas y grabaciones en cámara lenta, asegurando que en algunos momentos los ojos de ciertos personajes cambian brevemente de forma o que su piel parece transformarse, interpretándose como un fallo en su supuesto disfraz. Las versiones más Puede extremas ser, ¿ah? sostienen que estos seres manipulan gobiernos, medios de comunicación y la economía mundial para mantener el control de la población sin que nadie descubra su verdadera identidad. Ese se Entre escucha las conspiraciones más cronovisor. extrañas relacionadas con el Vaticano, existe una historia que parece salida de la ciencia ficción. Se trata del cronovisor, un supuesto dispositivo que permitiría observar acontecimientos del pasado como si se tratara de una especie de máquina del tiempo. La historia comenzó a difundirse en la década de 1960, cuando el sacerdote italiano Pellegrino Ernetti afirmó haber participado en la creación de este aparato. Y según sus declaraciones, el cronovisor funcionaba captando las ondas de luz y sonido que los eventos del pasado habrían dejado en el ambiente. De acuerdo con Ernetti, el dispositivo permitió observar momentos históricos como antiguos discursos de Roma e incluso escenas relacionadas con la vida de Jesucristo. También aseguró que existían imágenes de la crucifixión de Jesús obtenidas mediante esta tecnología. Sin embargo, con el tiempo se dijo que el proyecto fue cancelado porque una máquina capaz de observar el pasado podría ser demasiado peligrosa. Aunque nunca se presentaron pruebas reales de su existencia, algunas teorías aseguran que el cronovisor no fue destruido y que podría seguir oculto en algún lugar dentro del Vaticano. El Interesante Aeropuerto eso. Internacional de Denver, inaugurado en ¿Será verdad o no 1995 será? en el estado de Colorado, Estados Unidos, tiene una teoría conspirativa que sostiene que bajo sus pistas existe una inmensa ciudad subterránea utilizada por una élite secreta para sobrevivir a un desastre mundial o dirigir un futuro gobierno global. Esta teoría nació porque la construcción del aeropuerto costó mucho más de lo previsto y sufrió varios años de retraso, algo que muchos consideraron sospechoso. Además, durante las obras se excavó una enorme cantidad de terreno, lo que alimentó rumores sobre túneles ocultos que nunca fueron explicados del todo. Dentro del aeropuerto también hay elementos muy llamativos, como un gigantesco caballo azul de ojos rojos conocido como Lucifer, murales con Ah, imágenes de guerras, eso ya es muy obvio, ¿no? máscaras antigás y escenas apocalípticas, además de una piedra conmemorativa que menciona a la New World Airport Commission, una organización que oficialmente nunca ha existido. Ya ni simulan ya. Para los creyentes, todos estos detalles serían mensajes ocultos relacionados con el nuevo orden mundial y con una enorme base secreta escondida bajo el aeropuerto. La conspiración de Bohemian Grove gira en torno a un exclusivo campamento privado ubicado en Monterrío, California, donde desde 1878 se reúnen cada verano algunos de los empresarios, políticos, militares y personas más influyentes de Estados Unidos. Oficialmente, el lugar funciona como un club social donde sus miembros descansan y realizan actividades recreativas lejos de la prensa. Sin embargo, la teoría asegura que allí se toman decisiones que afectan al mundo entero. Por ejemplo, lo que más ha alimentado esta conspiración es una ceremonia conocida como la cremación de los cuidados, realizada frente a una enorme estatua de un búho de aproximadamente 12 metros de altura. Durante este ritual, Turbina. los asistentes usan túnicas y participan en una representación teatral nocturna con fuego y música. Aunque el club afirma que se trata únicamente de una tradición simbólica, muchas personas creen que en realidad
es un ritual secreto donde se discuten guerras, acuerdos económicos y planes políticos internacionales, lejos del conocimiento del público. Proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam es una teoría que afirma que existe un plan secreto para crear un nuevo orden mundial, mediante un enorme engaño a escala global. Esta conspiración fue propuesta en 1994 por el periodista canadiense Serge Monast, quien aseguró que organismos internacionales estaban preparando un proyecto dividido en varias etapas. Según su relato, primero se provocarían grandes crisis mundiales para generar miedo y confusión. Después, utilizando satélites, hologramas gigantes y tecnología muy avanzada, se proyectarían imágenes en el cielo que simularían la llegada de un Mesías, una invasión extraterrestre o incluso el regreso de figuras religiosas. El objetivo sería convencer a la humanidad de aceptar un único gobierno mundial y una nueva religión. Con el paso de los años, algunos seguidores de esta teoría han afirmado que ciertos fenómenos luminosos vistos en el cielo, junto con los avances en inteligencia artificial y holografía, serían pruebas de que Blue Beam ya está en marcha. La conspiración de los extraterrestres nórdicos sostiene que una raza de seres de apariencia completamente humana mantiene contacto secreto con distintos gobiernos desde hace décadas, especialmente con Estados Unidos. Según la ufología, estos seres son altos, de piel muy clara, cabello rubio o blanco y ojos azules, por lo que reciben el nombre de nórdicos. La teoría surgió en los años 50 a partir de supuestos contactados como George Adamski y otros investigadores que aseguraban haber recibido mensajes de estos visitantes. Con el paso de los años, algunos conspiracionistas afirmaron que los nórdicos participan en programas secretos de cooperación tecnológica y asesoran a ciertos líderes mundiales. En Internet también circulan fotografías y videos que supuestamente muestran a estos seres infiltrados entre políticos o miembros de la élite, aunque ninguna de estas evidencias ha sido verificada y la mayoría carece. ¿Se imaginan que un día llegaran así, no? Y que esto lo pasen así por televisión mundial. Que supuestamente Y en estos tres patas ahí en una nave. muestran a estos seres infiltrados entre políticos o miembros de la élite, aunque ninguna de estas evidencias ha sido verificada y la mayoría carece de pruebas que respalden su autenticidad. Está muy muerto. La teoría del Internet muerto habla de que gran parte de Internet dejó de estar dominada por personas reales hace varios años. Según esta conspiración, desde aproximadamente 2016 o 2017, la mayor parte del contenido que circula en redes sociales, foros y páginas web sería generado por bots e inteligencia artificial. La teoría comenzó a hacerse popular en 2021, cuando usuarios de distintos foros afirmaron que Internet ya no se sentía igual que años atrás. Sus seguidores creen que millones de cuentas falsas crean publicaciones, comentarios, noticias y videos con el objetivo de manipular tendencias, influir en la opinión pública y hacer creer que existe mucha más actividad humana de la que realmente hay. Incluso aseguran que muchas discusiones en redes sociales ocurren únicamente entre programas automáticos. No creo. Eso sí no creo. ¿Ah? ¿Para qué? Aparte, hoy en día casi todos andan pegados al celular. El rápido crecimiento de la inteligencia artificial ha hecho que esta conspiración vuelva a ganar fuerza, ya que cada vez resulta más difícil distinguir el contenido creado por una persona del generado por una máquina. El experimento Filadelfia es una teoría que afirma que, en 1943, la Marina de Estados Unidos intentó volver invisible al destructor USS Eldridge mediante enormes campos electromagnéticos. Todo habría ocurrido en el puerto de Filadelfia, Pensilvania, durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, según la conspiración, el experimento salió completamente fuera de control. Algunos relatos aseguran que el barco desapareció envuelto en una niebla verdosa y reapareció durante unos minutos en Norfolk, Virginia, antes de regresar a Filadelfia. Las versiones más inquietantes cuentan que varios marineros quedaron fusionados con el metal. ¿Será verdad? Yo creo que también puede haber como vacíos, ¿no? En algunas partes del mar y del cielo. Porque hay casos donde se desaparecen por completo las Del naves. barco. Naves, barcos. Otros perdieron la cordura y algunos simplemente desaparecieron.
Como ciertos puntos deben haber. sin dejar rastro. Con el paso del tiempo, esta historia dio origen a numerosas teorías sobre teletransportación, viajes en el tiempo y tecnología militar extremadamente avanzada. ¡Ey! Para. ¿Sabías que cada vez que compras un libro en Amazon podrías estar ayudando? El proyecto Montauk es una conspiración que asegura que, durante la década de 1980, el gobierno de Estados Unidos realizó experimentos secretos en la antigua base de la Fuerza Aérea de Montauk, ubicada en Long Island, Nueva York. Según esta teoría, el lugar fue utilizado para continuar investigaciones iniciadas años antes con el experimento Filadelfia. Allí supuestamente se desarrollaron pruebas de control mental, manipulación de recuerdos, viajes en el tiempo e incluso apertura de portales hacia otras dimensiones. Uno de los principales impulsores de esta historia fue Preston Nichols, quien afirmó haber trabajado en la base y aseguró que muchos participantes tenían sus recuerdos borrados después de cada experimento. La parte más extraña habla de un dispositivo llamado Montauk Chair, una silla que, conectada al cerebro de una persona con supuestas habilidades psíquicas, podía materializar pensamientos o abrir portales. Con el paso de los años, esta historia se convirtió en una de las conspiraciones más famosas relacionadas con experimentos secretos del gobierno. La conspiración del 5G y el control mental sostiene que las redes de telefonía móvil de quinta generación fueron diseñadas con un propósito oculto mucho más allá de mejorar las comunicaciones. La teoría comenzó a difundirse con fuerza alrededor de 2018 y 2019, cuando numerosos países empezaron a instalar antenas 5G. Según sus seguidores, las señales emitidas por estas antenas podrían influir en el cerebro humano, modificar el comportamiento de las personas, controlar sus emociones o incluso alterar sus pensamientos. Algunas versiones afirman que esta tecnología trabajaría junto con dispositivos microscópicos, como el supuesto polvo inteligente, para permitir una vigilancia permanente de la población. Otras llegaron a relacionar el despliegue del 5G con enfermedades, apagones e incluso con la pandemia de COVID-19, lo que provocó que en varios países algunas antenas fueran incendiadas por personas que creían en esta teoría. La conspiración de que el CERN abrió un portal dimensional gira alrededor del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, un enorme laboratorio científico situado entre Suiza y Francia, donde se encuentra el Gran Colisionador de Hadrones, una máquina circular de 27 kilómetros, diseñada para hacer chocar partículas a velocidades cercanas a la de la luz y estudiar el origen del universo. La teoría comenzó a difundirse en 2008, cuando el acelerador entró en funcionamiento. Según esta conspiración, la inmensa energía generada durante esas colisiones habría abierto portales hacia otras dimensiones o alterado el espacio-tiempo. Algunas personas incluso relacionan estos experimentos con el efecto Mandela, asegurando que pequeños cambios en la realidad serían consecuencia de las pruebas realizadas en el CERN. Otros creen que, durante las colisiones, podrían cruzar entidades desconocidas o producirse fenómenos que el público jamás llegaría a conocer, alimentando una de las conspiraciones científicas más populares del siglo XXI. Otra conspiración relacionada con el CERN asegura que los momentos más peligrosos no ocurren cuando el acelerador está funcionando, sino precisamente cuando deja de operar durante largos periodos. Esta teoría volvió a hacerse muy popular cuando el laboratorio entró en su tercer apagado prolongado, el 29 de junio de 2026. Según sus seguidores, durante los años en que el CERN permanece activo, mantiene abierto o controlado un supuesto portal ¿Y para qué dimensional sirve esa creado por vaina? sus ¿Para experimentos. qué? El problema aparecería al apagar las máquinas, ya que ese portal se volvería Claro. inestable
y comenzaría a provocar anomalías en todo el planeta. Quienes creen en esta idea suelen relacionar los apagados del CERN con incendios de gran magnitud, terremotos, apagones eléctricos, fenómenos climáticos extremos, fallos masivos en sistemas informáticos e incluso con un aumento de avistamientos de objetos voladores no identificados. El satélite Caballero Negro afirma que un misterioso objeto metálico ha permanecido orbitando la Tierra durante aproximadamente 13.000 años, mucho antes de que la humanidad lanzara el primer satélite artificial. La historia comenzó a tomar forma a mediados del siglo XX, cuando algunos radioaficionados aseguraron haber detectado extrañas señales provenientes del espacio. Más tarde, varias fotografías tomadas por astronautas durante la misión del transbordador Endeavour en 1998 fueron interpretadas por algunos como la evidencia de un objeto desconocido flotando en órbita. Según la teoría, este supuesto satélite pertenecería a una antigua civilización extraterrestre y tendría la misión de vigilar permanentemente a la humanidad. Algunas versiones afirman que envía información a un planeta lejano, mientras que otras sostienen que espera el momento adecuado para establecer contacto con la Tierra. La teoría del polvo inteligente, también conocida como Smart Dust, dice que ya existen partículas microscópicas capaces de vigilar a las personas sin que éstas puedan darse cuenta. La idea comenzó a difundirse porque, a finales de la década de 1990, varios investigadores desarrollaron pequeños sensores del tamaño de un grano de arena para usos científicos e industriales. A partir de esa tecnología real, surgió la conspiración, que sostiene que gobiernos o grandes organizaciones habrían perfeccionado estos dispositivos hasta convertirlos en un polvo casi invisible. Según la teoría, estas diminutas partículas podrían escuchar conversaciones, registrar movimientos, medir signos vitales e incluso seguir a una persona durante largos periodos de tiempo. Las versiones más extremas afirman que este polvo ya habría sido dispersado en ciudades o incorporado en diferentes productos para mantener una vigilancia constante sobre la población, convirtiéndose en una de las teorías tecnológicas más inquietantes de los últimos años. La conspiración sobre HAARP asegura que un proyecto científico ubicado cerca de Gacona, Alaska, en Estados Unidos, es capaz de controlar el clima, provocar terremotos e incluso influir en la mente de las personas. HAARP, cuyo nombre completo es High Frequency Active Auroral Research Program, comenzó a operar en 1993 con el objetivo oficial de estudiar la ionosfera, una capa de la atmósfera importante para las comunicaciones por radio. Pero debido a la enorme cantidad de antenas instaladas en el lugar, muchas personas comenzaron a sospechar que ocultaba una función muy diferente. Tras terremotos, huracanes o incendios ocurridos en distintas partes. Yo vi una vez por un video una máquina que podía hacer nubes. Pero es así, sí, o sea, sí es real eso, de que existe. O sea, igual esto no, pero está. Don't worry if you can't hear what I'm saying. I couldn't even hear myself. This is the loudest sound you could possibly conceive. And as it turns out, the cleanest sound. Locura. Don't Yeah. engine vapor. Que crearon And in nubes. about an hour's time, someone in Mississippi is going to get wet washing it. Ah, este es el Carpenter, ¿no? Ah, justo lo que estaba hablando. Partes del mundo, surgieron teorías que afirmaban que HAARP era el verdadero Mira, responsable qué curioso. y que utilizaba potentes ondas de radio para alterar el clima desde miles de kilómetros de distancia. También existen versiones que dicen que puede bloquear satélites o manipular señales de comunicación. HAARP continúa siendo uno de los proyectos científicos que más teorías conspirativas ha generado. Si eres estudiante de diseño y estás volviendo a clases, te voy a decir algo que te va a ahorrar muchos años de experiencia. Ciudad Bril. La Sociedad Vril es una conspiración Pero- que afirma que, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, existió una organización secreta alemana dedicada a contactar
con seres extraterrestres para obtener conocimientos y tecnología muy avanzada. Según la teoría, este grupo habría surgido en Alemania durante la década de 1920 y estaría formado por médiums que afirmaban recibir mensajes de una supuesta civilización proveniente del sistema estelar de Aldebarán. Esos mensajes, según la conspiración, describían el funcionamiento de una misteriosa energía llamada Brill, capaz de impulsar naves, generar enormes cantidades de electricidad e incluso desafiar la gravedad. Algunas versiones dicen que científicos del régimen nazi utilizaron esa información para construir los llamados platillos voladores nazis, conocidos como Haunebu o Brill. Con el paso de los años, esta historia terminó mezclándose con otras conspiraciones sobre bases ocultas en la Antártida, tecnología secreta y programas espaciales clandestinos. Majestic 12. Majestic 12 es el nombre de un supuesto comité ultrasecreto que, según la conspiración, fue creado por el presidente estadounidense Harry Truman en 1947, poco después del famoso incidente de Roswell, en Nuevo México. La misión de este grupo habría sido recuperar, estudiar y mantener en absoluto secreto toda la información relacionada con naves extraterrestres estrelladas y seres no humanos encontrados en territorio estadounidense. La teoría se hizo famosa en 1984, cuando aparecieron unos documentos anónimos que describían la existencia del comité y mencionaban a 12 altos cargos militares, científicos y miembros del gobierno. Desde entonces, los seguidores de esta conspiración aseguran que Majestic 12 continúa operando en la actualidad, ocultando evidencia sobre vida extraterrestre, desarrollando tecnología obtenida de esos supuestos hallazgos e impidiendo que esa información llegue al público. Para muchos, este grupo sería el verdadero responsable del secretismo que rodea al fenómeno OVNI desde mediados del siglo XX. La conspiración de Dulce Base asegura que debajo del pequeño pueblo de Dulce, en el estado de Nuevo México, existe una gigantesca base subterránea compartida por el gobierno de Estados Unidos y una civilización extraterrestre. La historia comenzó a hacerse durante la década de 1980, cuando el empresario Paul Benowitz afirmó haber detectado extrañas señales electrónicas cerca de instalaciones militares de la zona. Poco después, surgieron testimonios de personas que aseguraban haber trabajado en la supuesta base. El más conocido fue Thomas Castello, quien dijo haber sido técnico de seguridad y describió un complejo de varios niveles, donde se realizaban experimentos secretos con humanos y extraterrestres. Según su relato, en los niveles más profundos, habría laboratorios donde se estudiaban híbridos entre ambas especies y tecnología imposible de fabricar con los conocimientos actuales. E incluso existe una versión que afirma que en 1979 ocurrió una violenta batalla entre militares estadounidenses y seres extraterrestres dentro de la base, dejando decenas de muertos. Aunque nunca se ha presentado evidencia verificable, Dulce Base continúa siendo una de las conspiraciones extraterrestres más inquietantes. Tengo mis dudas, ¿no? Guardián Solar, o Solar Warden, es una conspiración que describe la existencia de una enorme flota espacial secreta supuestamente operada por una red internacional bajo el liderazgo de Estados Unidos. La historia comenzó a hacerse conocida durante los años 2000, cuando varios exmilitares y denunciantes afirmaron que este programa formaba parte de los llamados programas espaciales secretos. Aquí así se fueron lejos, ¿no? Según sus relatos, Solar Warden estaría compuesto por decenas de enormes naves de guerra, vehículos de exploración y estaciones espaciales capaces de patrullar todo. Si domas el Apolo 11 se ve que es recontra fake, recontra falso. Lo dudo. Todo el sistema solar. Su misión sería proteger a la Tierra frente a posibles amenazas extraterrestres, vigilar colonias humanas ocultas en otros planetas e incluso mantener relaciones diplomáticas con civilizaciones no humanas. Para quienes creen en esta teoría, Solar Warden representaría el mayor secreto militar jamás ocultado por la humanidad. El Rancho Skinwalker es uno de los lugares más misteriosos de Estados Unidos y se encuentra en el estado de Utah, cerca de la reserva indígena de los Ute. Su nombre proviene de la leyenda del Skinwalker, una criatura del folclore navajo capaz de transformarse en diferentes animales. La fama del rancho comenzó en 1994, cuando la familia Sherman compró la propiedad
y aseguró haber presenciado una enorme cantidad de fenómenos inexplicables. Según sus testimonios, observaron luces extrañas en el cielo, criaturas de gran tamaño imposibles de identificar, objetos voladores silenciosos, animales que desaparecían sin dejar rastro y supuestos portales luminosos que aparecían en medio del campo. La historia llamó la atención del empresario Robert Bigelow, quien adquirió el rancho para financiar investigaciones privadas sobre estos sucesos. Desde entonces, el lugar ha sido relacionado con ovnis, críptidos, fenómenos paranormales e incluso experimentos secretos del gobierno, convirtiéndose en uno de los escenarios más famosos dentro del mundo de los misterios modernos. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si quieren otra reacción, por favor suscríbanse, denle like, me ayudaría mucho el canal. Y eso está todo. Gracias.